Bien, bienvenidas y bienvenidos al Seminario de las Artes Transmigrarts. Este ciclo de conferencias gira alrededor de los procesos de investigación, creación aplicada en artes vivas dentro del proyecto Transformar la migración por las artes. Transmigrarts es un proyecto RISE de movilidad de investigadores entre 3 países europeos y Colombia, del Programa de Investigación e Innovación de la Unión Europea Horizonte 2020. En él participan tanto investigadores colombianos de la Universidad de Antioquia y de la Universidad Distrital de Bogotá, como investigadores visitantes de Francia, España y Dinamarca. Con una duración de 5 años, el proyecto Transmigrarts acaba de finalizar en diciembre de 2025. Para mayor información pueden visitar la página web del proyecto www.transmigrarts.com, donde podrán consultar con acceso libre todos los artículos que se han escrito en la revista TMA, descargar el libro sobre investigación creación aplicada, así como consultar las guías didácticas para la realización de diversos talleres modelo que hemos creado para trabajar con la población migrante. Por su parte, este Seminario de las Artes Transmigrarts es un ciclo de conferencias semanales en modalidad mixta, presencial y online. Su objetivo es promover la apropiación social del conocimiento alrededor de los procesos investigativos y de creación en artes vivas desarrollados en Transmigrarts. Por lo tanto, busca difundir los procesos, experiencias y resultados del proyecto. Pues bien, hoy tengo el inmenso gusto de presentarles a la profesora María Teresa García Schlegel, quien ha sido bailarina del Ballet de Camagüey en Cuba y docente de ballet en la escuela secundaria en Bogotá, por lo que fue galardonada a nivel nacional en Colombia. Se ha formado en los caminos de la filosofía, la gestión y la gerencia cultural, la docencia universitaria y la antropología. Ha creado una escuela de danza y ha coparticipado en la creación y puesta en marcha de carreras universitarias como arte danzario, maestría en estudios artísticos y doctorado en estudios artísticos en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, donde en la actualidad es profesora titular. María Teresa hace parte de la línea de investigación en estudios críticos de corporeidades, sensibilidades y performatividades, y en ella del Grupo de Investigación para la Creación Artística de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la Escuela de Performance y Performatividades Pasarela, Artes del Buen Vivir, dirigidos por la doctora Sonia Castillo Ballén en la Facultad de Artes de la ASAP de la Universidad Distrital. Ha emprendido arduas navegaciones como crear una escuela de danza, art ballet o en la administración académica como coordinadora de la unidad de investigación de la Facultad de Artes ASAP. La última de ellas, que también la llena de orgullo, como investigadora en el proyecto Transmigrarts. Ella se pregunta, ¿qué me apasiona investigar? Y responde, las relaciones sociales y los estudios artísticos, en especial el campo del arte, las prácticas artísticas y métodos de investigación-creación. Y nos dice, por último, pero no menos importante, soy orgullosamente bogotana. Pues María Teresa, qué placer tenerte aquí, de verdad es un inmenso gusto. Y bueno, te cedo la palabra, bienvenida a este espacio. Agustín, muchas gracias a la Universidad de Antioquia, por supuesto, al proyecto Transmigrar, a ti, y muchas gracias a la audiencia, a las personas que han destinado un ratico a que ojalá podamos desarrollar una conversación. También agradezco de antemano la presencia aquí de colegas de la Universidad Distrital, como la directora del proyecto en Bogotá, que es la maestra Sonia Castillo Ballén, y espero que estén otras de las compañeras con quienes navegamos esta ruta. Y pues ya verán también porque le agradezco mucho su presencia porque vamos a hablar de nosotras haciendo esa ruta
en medio del trabajo en Transmigrar. Bueno, quiero ser breve, por eso lo tengo más o menos todo escrito. Voy a compartir pantalla con ustedes para compartirles unas imágenes y al tiempo trataré de leer para no perderme en esta navegación, no sea que me vaya por un vericueto. Entonces, bueno. Ahí está viendo bien la pantalla, ¿se ve bien? Sí, se ve perfecto. Ok, entonces, bueno, empiezo por aquí. Parto de esta bella imagen de 1845 del acuarelista Edward Woolhouse Mark Bongo navegando por el río Magdalena, que atrapa un momento de la navegación de cabotaje en estas intrincadas tierras del sur global. Mi experiencia de ser investigadora, creadora en el proyecto Transmigrar como docente de la Universidad Distrital se asemeja para mí a la navegación de cabotaje. Pasar de la cotutoría de doctorantes artistas a la coobservación de la implementación del prototipo que recolectó propuestas de talleres, a la coescritura del taller, y finalmente acabar en la coimplementación de un taller final en una escuela de verano en Madrid. Me ha hablado todo el tiempo, salió esta intuición de nombrarlo así como navegación de cabotaje, porque fue un poco la experiencia de cuidar junto con otros el andar entre cabo y cabo, atendiendo la cosecha, sin perder de la vista y el corazón ni a las personas, ni a la costa, ni al horizonte. Bueno, entonces voy a usar voy a jugar todo el tiempo con esta imagen y es que es el relato de mis vivencias y experiencias como investigadora del proyecto Transmigrar. Lo hago desde el sur global, desde mi lugar y estar de enunciación de ser mujer, adulta mayor, bogotana, artista de la danza, académica y docente en los programas Arte Danzario, maestría y doctorado en estudios artísticos de la Facultad de Artes de la Distrital. Y siendo la Distrital, la Universidad del Distrito Capital de Colombia, soy además funcionaria pública. Entonces, por eso, bueno, sigamos ese lugar de enunciación. Como he nombrado, pues este es como el reconocimiento de todas las instancias universitarias que estuvieron involucradas en y tuvieron que aportar a este proyecto Transmigrar. Quiero hacerle un especial reconocimiento a este equipo del Comité de Organización General y de la Calidad integrado por la maestra Sonia Castillo Ballén, responsable científica y coordinadora del Comité de Metodologías, el maestro Iván Hernández, coordinador del Comité de Bioética, la doctora Olga Lucía León, corredor, coordinadora de gestión de calidad, el doctor Fernando Martínez Rodríguez, coordinador del Comité de Comunicaciones y Apoyo Tecnológico, el doctor Santiago Niño Morales, nuestro decano en ese tiempo, hasta el año pasado, de la Facultad de Artes ASA, y muy entrañablemente que no pertenecía a este comité, pero que fue amparo y cuidado durante todo este camino a la profesora María Eugenia Calderón, que es experta en proyectos internacionales. También ahí tengo que nombrar con mi estar de enunciación a la red más entrañable y solidaria, que es Lina Carolina Rodríguez, que es nuestra gestora de movilidades Transmigrar, e Ingrid Joana Torres, la profesional administrativa que estuvo acompañando. Y muy, muy en especial, eh, a mi colega. Por ello, más que hablar de un lugar de enunciación, hablo de un estar de enunciación, estar con otras personas para actuar la investigación de manera multisituada, refiriéndome con ello no solo a lugares, roles, perspectivas, retos, visibilidad, invisibilidad, etcétera, sino también a situaciones, al dónde, o sea, lo situado, y al cómo la situación. Y en cooperación con, porque no es posible hablar de mi experiencia sin entrelazarla con todo el equipo de trabajo de la distrital, pero de manera absolutamente relevante con mi colega y directora científica del proyecto, la doctora Sonia Castillo Valle.
porque para realizar esa navegación de cabotaje hubo que apoyarse en colaborar con, y solo así logramos bogar para avanzar. Bueno, entonces seguimos. En lo que sigue alguno de estos cabos o puertos, en la codirección de tesis de doctorales, la cogestión académico-administrativa, la coobservación, la coescritura, la coimplementación, la escuela de mujeres y finalmente la cogestión. Bueno. Entonces, hablemos de la gestión académico-administrativa, cómo adecuar la gestión académico-administrativa para navegar el RAIS en la distrital. Si bien la Universidad Distrital podemos pensar que ha sido eh, que ya tiene un grado alto de experticia en proyectos Erasmus. La pregunta al iniciar el proyecto era cómo realizar un proyecto tipo RISE que está basado en el intercambio científico en la Universidad Distrital. La Distri, como le decimos los que la habitamos, sufrimos y amamos, ha sido, y nuestra directora general del proyecto de la Universidad de Toulouse, Jean Jaurès, doctora Monique Martínez, lo ha reconocido insistentemente, la institución matriz latinoamericana con quien se gestó este gran proyecto de cooperación artística académica desde quizás el año 2011-2012. En el escenario de Transmigrar ha sido la estructura asociada junto a la Universidad de Antioquia para navegar con y por estas tierras. Siguiendo con la metáfora, la Universidad Distrital es la costa que el equipo de investigadores de esta estructura fue descifrando como tierra firme. Con cada día de navegación la fuimos atisbando como camino y adecuando como puerto. Las adaptaciones que forjamos nos permitió el apoyo para no perdernos, impulsarnos y avanzar. Hablo en plural porque bajo las orientaciones de nuestra directora científica dejamos un mapa, un trazado y varios pilotes para los próximos proyectos RISE en la Universidad Distrital. En lo que sigue, voy a compartir con ustedes algo de ese mapa, trazado y pilotes que colaborábamos para avanzar mientras nos iban atravesando preguntas artísticas, académicas, laborales y existenciales. Entonces logramos un modelo de acto administrativo que asignó equipos de trabajo, responsabilidades, caminos y redes que buscaron conectar, articular y operativizar un entramado para hacer posible la cooperación internacional enfocada en la movilidad en la Universidad Distrital. Esto se dio a través de la resolución 133 del 24 de mayo del 2021. O sea, ahí se emitieron las directrices académico-administrativas para el desarrollo del proyecto. Eh, Propusimos a la universidad una estructura para el desarrollo del proyecto que espejeaba los proyectos RISE para la administración académica artística. Eh, por otro lado, la Universidad Distrital se asoció a la tarea de formar artistas investigadoras en el doctorado en estudios artísticos y dentro del programa de formación en la Facultad de Artes. Esto es importante. Cada estructura que integró Transmigrar se integra al proyecto desde vertientes distintas. En el caso nuestro, tenía que ver con el desarrollo del programa del doctorado en el caso de la Universidad de Antioquia, según entiendo y le he escuchado a los compañeros, por ejemplo, lo hicieron a través de un programa de extensión universitaria, un formidable proyecto que se llama La Paz es una obra de arte. Así que Transmigrar, resolvimos con Transmigrar estelas, dejamos estelas para resolver cómo se da la formación de artistas investigadores en nuestra universidad. Más específicamente propusimos un camino para resolver la creación investigadora, que es la pregunta central del doctorado en estudios artísticos, una manera de hacer investigación basada en la movilidad. Bueno. Entonces, vamos a otro cabo o a otro puerto, que es la codirección de tesis. Y las preguntas que nos llevaron, nos orientaron por este camino. Cómo ser cotutora
de doctorantes, compartiendo con ellos el ser coinvestigadores, creadores en el proyecto Transmigrar. Bien, el proyecto de transmigrar una embarcación y ruta para la formación de artistas en la creación investigadora. O sea, también se trató de la tarea de acompañar la maduración y reorientación de las propuestas de doctorantes y pasar a indagar sus temas, pero a gran escala. Pasar de la propia práctica a la pregunta de cómo esta práctica contribuye a la solución de problemas globales, en este caso el tema del arte y la migración, y entender la práctica investigativa también como trabajo de colabor con coequiperos transnacionales. O sea que el doctorante no solo resolviendo su problema, sino su problema también está aportando a la solución de problemas globales. Y su actividad como doctorante, su trabajo y su aporte como doctorante para que haciendo equipo con investigadores de otros lugares, ayudar a resolver esta investigación. Son, es entrar en otra escala. También se trató de ponerle el foco a la práctica del taller artístico y muy en particular a los asistentes, la población migrante a estos talleres, reconociéndolo como oportunidad para la transformación. Anidar sus propuestas a su vez en redes de cooperación, ya que, ya que pudieron desarrollarlas también porque en la línea de investigación a la que pertenezco, desde donde hablo, en la Universidad Distrital, ha desarrollado unas redes enormes de cooperación donde las propuestas de los estudiantes, como es el caso que estoy mostrando en esta diapo de Alim Balín, pudieron desarrollarse en lugares inusitados, en escalas impredecibles, pero apoyándose en la cooperación que se ha logrado con egresadas de la maestría en estudios artísticos, que también son gestoras de enorme envergadura. Pues entonces, ¿qué papel cumplió Transmigrar, por ejemplo, con Aline Balin, que es brasilera, que se acaba de graduar como doctora en estudios artísticos y en ciencias del arte en Toulouse, Francia? Eh, pues este nivel de escala, ¿no? De poder trabajar en esas lógicas distintas su propio proyecto, al tiempo poder ver, ponerle el foco a las personas, a la población que atendía. Antes como artista, siempre los artistas estamos siempre valorando es la obra, poder atender a las personas y muy especialmente a ella misma como investigadora, cuando el hecho de ser una artista investigadora, doctorante embarazada, no fue un asunto menor en su investigación, sino hace parte de su proyecto de investigación. Bien, esto es, pues aquí está ya la tesis de ella que está publicada en el repositorio de la universidad. La otra persona que dirigí es el maestro también, Rafael, maestro en arte Rafael Acero, bailarín, coreógrafo, director, que también ya tenía un muy robusto trabajo de investigación y de creación en Bogotá, con trascendencia también internacional de sus desarrollos como investigador, como creador, con poblaciones de extrema vulnerabilidad y lógicas investigativas que involucran esto, pero poder llevar esto a otras escalas e incluso sus habilidades como gestor fueron puestas en evidencia en todas esas búsquedas de comunidades con quienes trabajar en los proyectos, en los talleres que se desarrollaron en Europa donde él pudo participar. Entonces, igual está su tesis que los invito también a consultar. Pero bueno, entonces ahora vamos a otro puerto. Quiero señalar con todo esto como para un investigador en Transmigrar, en el caso mío, pasar de permanentemente estar atendiendo muchos cabos para poder navegar y resolverse de manera diferente haciendo la investigación. Entonces, la coobservación,
cómo ser co-investigadora desde la observación participante. El reto de incorporar a la investigación la revelación de la condición de investigadoras migrantes. Entonces, esto fue en un trabajo de investigación que desarrollamos con mi colega doctora Olga Lucía León en Madrid, España, con el proyecto ñaque. Y de las cosas, muchas cosas que propusimos allí, una que me parece útil compartirles en esta conferencia es eso de haber hecho uso de la metáfora de la caja negra y la caja blanca y el filamento para la actividad investigadora. La cajita negra, con ello se refiere pues al mundo del teatro, entrar en ese umbral, esa oscuridad del teatro donde se da la práctica investigativa y donde si bien estábamos trabajando un problema social como es la migración, el pasar por ese umbral, el estar inserto en ese tipo de relaciones, demanda que la investigación debe reconocer el umbral. A contrapelo de muchas investigaciones, por ejemplo, que se hacen en las ciencias sociales, donde se usa el arte, pero no está pensando en el milieu donde el arte anida y de estudiar ese milieu. Entonces, esa es un poco la metáfora de la caja negra. Em, la caja blanca sería ese lugar donde descifrábamos en colaboración lo que sucedía, ¿sí? La práctica investigativa en colabor con mi colega para entender. Y el filamento sería el Metro de Madrid, que les traigo una breve videíto. Como ves, aquí también se cuestionaba. Bien, entonces es la revelación en ese filamento de la migración, ya no en la caja negra, ya no en la caja blanca, sino en nuestra experiencia que compartíamos como migrantes con los migrantes, donde pasaba lo mismo que está pasando en nuestras realidades, en nuestro Transmilenio, en el transporte público en Colombia, el tema de la vulnerabilidad, la pobreza, la necesidad de visibilidad, de buscar medios de vida. Y además nos permitía a nosotros reconocernos como investigadoras migrantes. Bueno, de ahí salió un artículo que lo pueden consultar. Ahora paso a otro cabo, a otro puerto para para pensarme como investigadora en el proyecto. Y es la coescritura, cómo compendiar en la estructura propuesta por el prototipo de talleres Transmigrar los talleres de performance propuestos por la Universidad Distrital. Entonces, aquí sí quisiera, después voy a pedirle a la maestra Sonia Castillo que nos revele un poquito más sobre esto. La distrital propuso en el Work Packet 1 y 2 dos talleres de personas eh, que, que nutrieron y fueron la base sobre lo cual se propone el taller, uno de los talleres de los que Agustín les habló inicialmente para trabajo con migrantes desde la perspectiva del performance. Uno es taller prácticas del transitar del grupo de investigación Dramaturgias del Cuerpo y Escrituras del Espacio. El director es el doctor Álvaro Hernández. Y este mismo maestro es el proponente del taller. Estos son imágenes del desarrollo de ese taller en Bogotá. Y junto con colegas de su grupo de investigador y los observadores Transmigrar que llegaron, que participaban, hacían observación participante en el taller. El otro taller fue taller prácticas de performance para el buen vivir del Grupo de Investigación para la Creación Artística, dirigido por la doctora Sonia Castillo Ballén, y proponente ella como la investigadora principal y los investigadores que nos unimos, y yo, María Teresa García y Naidu Pulido,
y los coinvestigadores de la escuela Pasarela, que es con quienes se ha venido desarrollando todas estas prácticas de performance, que estructuraron allí un taller que reunía esa serie de prácticas y propuestas desde la performance como modo de investigación para proponer material con el cual después se venía a desarrollar el prototipo. Me gustaría si la maestra Sonia, antes de que nos vayamos a esto, me devuelvo, si está por aquí, si la puedes enfocar a Agustín, que se pueda visualizar la maestra y contara, porque el reto de pasar de esos talleres de la performance a destilarlo en la estructura propuesta hacia la medianía del proyecto Transmigrar, y propuesta y desarrollada por la Universidad de Antioquia, de cómo organizar un taller Transmigrar, significó todo un trabajo de transformación, de reorientación, de derivación del taller de performance. Agustín, Sí, ¿puede la sí, maestra si la participar? profesora Sonia quiere encender su cámara, ya está en pantalla completa. Maestra, muchas gracias, buenos días. No, a ti, María Tere, por toda la reflexión que estás haciendo. Yo no sé, profe, si tú quieres terminar esto tan interesante que estás presentando para no detenerte y al final, si quieres, yo hago algunos comentarios sobre lo que tú necesites. Estoy aquí para servirte y acompañarte, María Bueno, Tere. si quieres, para que no detengamos esto, pero más adelante me gustaría porque es también dar esos niveles del trabajo de adaptación que también va a tener esta palabra, otros desarrollos a lo largo de esta conversación que tenemos con ustedes, pero el trabajo enorme de adaptación que significa haber pasado de la performance a este taller prototipo y luego taller de performance transmigrar. Bueno. Sigamos entonces y vámonos a otro puerto, a otro cabo, para ver el tema de la coimplementación como valoración del prototipo, ya estando derivados bajo esta forma y esta propuesta de cómo hacer talleres transmigrar. La pregunta en la coinvestigación era cómo recoger las adaptaciones de talleristas y participantes en la implementación. Entonces, perdón, que no me fui al otro. Entonces, tren- espérese, listo. Bien, espérense que me atrasé bien, bien, aquí. Entonces, eh, cómo coimplementar siendo observadoras. Ya les había hablado antes del tema del milieu, de que la necesidad de sacar de la opacidad la caja negra, que debe ser estudiada también en cómo la creación artística es también modos de producción del conocimiento y no quedarnos en el qué, como suele suceder en ciencias sociales cuando se apoya en arte, sino cómo el cómo se da la experiencia intersensible. Entonces, eso es un poco el carisma de esa navegación que transitamos. En este caso fue con la maestra Sonia, acompañando este taller de danza que se aplicó en Madrid. Para ello desarrollamos dos rutas, que era en un primer momento observación que propuse yo como el ductus o ruta cinética intersensible y con el que se busca seguir las transformaciones de esquemas de cuerpos circulantes durante la ejecución de la práctica dancística del taller. Eh, pues esta propuesta significa todos unos modos de observación, es observar las pautas, la orientación corporal y espacial y cinética, la planimetría, la mirada,
la alineación corporal, los modos de estimular la creatividad, el ciclo de entrenamiento. De esto salieron algo que es tremendamente, me parece muy valioso, es cómo desde las propias artes los modos de registro permitan indagarla, más allá del qué, el cómo es que se produce y se da la experiencia sensible allí. Esta es la propuesta, el trazado compositivo, la intersensibilidad de movimiento o las narrativas del movimiento, lo que va diciendo el orientador danzante que va llevando energéticamente al grupo, pero cargado de metáforas y demás en sus narrativas. Bueno, y el otro modo de seguimiento, el segundo momento de la observación, fue el propuesto por la maestra Sonia Castillo y trata de los modos de relaciones sintientes. ¿Sí? Entonces, entre tránsitos, aclimataciones y dinámicas del corporal, una perspectiva sensible sintiente acerca de la implementación del taller Danzamos Tejiendo Territorios. Entonces, igual aquí hay unos ejemplos de los modos de registro que he propuesto. La maestra viene, yo vengo de la danza, la maestra viene de la plástica y lo bien interesante es que observar el taller desde cada una de nuestras experticias artísticas nos llevaba a orientarnos a poder descifrarlo en términos intersensibles de maneras distintas y también proponer modos de dejar, de seguir, de hacer registro de lo que ahí sucede. Bueno, eso después, si hay interés, podemos trabajarlo. Esto quedó también de esto un artículo que lo pueden consultar en la revista Transmigrar. Entonces, pasemos a otro puerto, que es la Escuela de Mujeres. Eh, esta, bueno, la Escuela de Mujeres, artistas, investigadoras, participantes, migrantes, compartimos entre nosotras experiencias de ser mujeres y habitar todo tipo de violencias y potencias. La Escuela de Mujeres fue iniciativa de la Universidad Distrital, muy particularmente de la colega Sonia Castillo, la directora también de nuestra línea, que una escuela que viene funcionando hace mucho tiempo en la línea de investigación, que tiene muchos resultados y poder llevar esta inquietud de convocar a las mujeres a poder hablar de su experiencia. Un primer momento fue en el 2022 con las mismas investigadoras, poder reunirnos la pregunta hubo muchas preguntas, yo recojo aquí una de ellas, ¿cómo vivimos las artistas investigadoras nuestra experiencia de ser mujeres? ¿Cómo es que se da esto en el mundo académico, en el mundo de la investigación y demás? Entonces se dio una charla, un coloquio allí y hubo una segunda versión de esta escuela en el 2023, donde yo recojo esta pregunta. ¿Qué pasa cuando somos artistas madres e investigadoras? Como pues sucedió en Transmigrar, una colega, la maestra Egoa, eh, traía a su hijo. Y como toda la estructura, nunca se piensa que las personas tienen hijos y que la migración de una mujer con un hijo menor no puede ignorar que él está allí, como tampoco podía ignorarse la presencia de niños en los talleres cuando se trata de familias migrantes o mujeres migrantes, casi siempre, ¿dónde dejan esos hijos? Y piensa por lo general en respuestas al taller que se quiere desarrollar con las personas adultas y un poco qué pasa con ese niño o esa niña que está allí o ese niño que está menor, que está bajo el cuidado de una investigadora en movilidad y que es imposible dejar. Entonces, esto nos deja la pregunta. De hecho, Transmigrar también va desarrollando también talleres para niños, pero es esta condición de que está la adulta con el niño y responsable y ser cuidadora y ser responsable de ello. ¿Cómo la investigación responde a este reto? Generalmente es algo que se ignora. De ahí, de recoger un montón de inquietudes que vivíamos en común y demás, y
y seguir fraguando esto, fue que salió en el encuentro de medianía, cuando van estructurándose los talleres, el taller de mujeres. Entonces acabó siendo una necesidad, porque la creación del taller de mujeres que tuvo espérense, su génesis en la conciencia de cómo compartir opresiones comunes como mujeres y contaba con una vasta experiencia en el empoderamiento de las mismas. Las investigadoras fue clarísimo que la mayoría trabaja con mujeres, hace talleres para mujeres, de empoderamiento para mujeres, y bueno, era necesario que esto tuviera una salida. De ahí salió el taller para el empoderamiento de mujeres. Bueno, y también con consecuencia de este proceso se da la coimplementación como gestión. Cómo gestionar desde el cuidado y en perspectiva interseccional la implementación del taller Mujeres Migrantes y Empoderamiento Plurales con indígenas WONAN. Entonces, hubo unos acuerdos preliminares. Entonces, a la lógica, atendiendo a la lógica intersectorial que estructura el proyecto Transmigrar, la Universidad Distrital, como institución de acogida, convocó egresadas, estudiantes y distintas comunidades para la implementación del taller de esta manera, ¿no? Mujeres migrantes egresadas de la maestría en estudios artísticos que conforman el proyecto Escuela de Performance y Performatividades Pasarelas. Mujeres migrantes víctimas del Palacio de la Justicia y de la violencia política ejercida contra la rama de justicia colombiana en la organización FASOL. Mujeres estudiantes inscritas en la electiva Performatividades del Sentir del proyecto curricular Maestría en Estudios Artísticos de la Facultad, que comparten entre sí la migración urbana en búsqueda de mejores oportunidades educativas en la capital. Y el grupo más robusto estuvo constituido por mujeres buonan, desplazadas de la selva del Chocó, pertenecientes al cabildo, no sé si lo lograré decir bien, Mach, Join, Kid, Yuk, Hirak, sembrando pensamiento ancestral, eso es el idioma Woney, quienes sobreviven precariamente en la periferia de la ciudad de Bogotá, en extrema pobreza. La complejidad del encuentro entre mujeres del norte y del sur global, con roles, situaciones y condiciones muy diversas, buscó enmarcarse en la perspectiva interseccional, no solo para la realización del taller en sí, sino para la gestión y la práctica de cuidado. Es así como las categorías, momentos, sesiones, roles en la aplicación del prototipo se orientaron en torno a la tarea de intensificar la solidaridad y prácticas de cuidado hacia las mujeres WONAN, reconociendo la extrema vulnerabilidad y precariedad en que viven. Estos son algunos de los lineamientos que tuvimos en cuenta para hacerlo. El que la Corte Constitucional de Colombia haya reconocido al pueblo WONAN en riesgo de exterminio físico y cultural a través del pronunciamiento en el Auto 004 del 2009, que busca proteger sus derechos y su supervivencia como pueblo. El reconocimiento de la complejidad de la migración interna, que ya lo habíamos puesto de presente en las universidades de Antioquia y de Bogotá en el proyecto Transmigrar. La migración interna era fundamentalmente nuestros modos de la migración. eh, y la particularidad de las lógicas migratorias de pueblos originarios desplazados por el conflicto armado en Colombia, cuya expectativa es el retorno o la adjudicación de un nuevo territorio que les asegure la preservación como pueblo. Entonces, en general, en Transmigrar atendíamos personas que estaban en procesos de migración. eh, la escuela de mujer nos dejó resonando el tema de familias o mujeres con hijos, personas con hijos. Ya en este proyecto, al acoger a estas mujeres del pueblo Bonán, organizadas en un cabildo en la capital, estaba la tarea de pensar la migración de pueblos, de organizaciones comunitarias pertenecientes a pueblos que tienen la necesidad de perpetuarse como pueblos, el reto de sobrevivir y sostenerse como pueblos. Entonces,
el papel vital que cumplen las mujeres allí en la sobrevivencia, la sobrevivencia, la preservación de su cosmovisión, sus saberes, sus formas de organización y la necesidad de preservar en lo posible durante la realización del taller su lógica comunitaria. En este mismo sentido, reconocimiento a sus jerarquías y lógicas organizativas del cabildo, por lo cual se presentó la propuesta y se consultó sobre las expectativas que tenía la comunidad frente a resultados posibles y deseables del taller, siempre mediado por el jefe del cabildo, Reinaldo, que siempre fue la figura que acompañó este proceso, entendiendo la importancia de las jerarquías organizativas de su comunidad. La comunidad, el cabildo reunido y que nos lo expresó Reinaldo, señalaban que esperaban que el taller eh, les ayudara a resolver o a superar el temor a hablar, la pena, que pudieran hablar. Hay que tener en cuenta que hablan el idioma Wonan, que es un idioma que no tiene escritura. Se le ha ido, lingüistas de la propia universidad y demás, ido aportando y ayudando a que se vaya dando esa escritura, pero es muy compleja, un pueblo oral y que además muchas de ellas en el momento en que empezamos el taller se nos dijo que manejaban eh, no muy bien el idioma y teníamos que vernos con el reto de la comunicación. Ahora, en cuanto a la implementación del taller, quisiera recoger tres aspectos que fueron fundamentales para adaptar la implementación. La adaptación es necesaria de las pautas del taller, dado que al contar con un pueblo originario, nociones pretendidamente universales, como la de tener o ser un cuerpo, deben ser revisadas. La mayoría de nuestras instrucciones y de pautas están pensándose desde un cuerpo que hace eh, la comunidad Bonan bajo esa cosmovisión no es muy claro que estemos pensando en un cuerpo, hay más bien la concepción de ser parte de un territorio, donde esa división entre cuerpo humano y lo no humano no están y no confieren, no hacen parte de la experiencia, o por lo menos no hay esa noción de subjetividad de nosotros en este sentido de tener un cuerpo. Por otro lado, la ampliación el tema del idioma que ya les comenté y por otro lado la ampliación de la noción de restitución final del taller, que en general los talleres Transmigrar en su modelo al final daban modos de restitución, de cómo se iba a dar al final alguna restitución con el público o puesta en escena valorizando otras rutas que buscaron acompañar la agencia de estas mujeres en búsqueda de su reconocimiento de autonomía y fue la versión del mercado artesanal. Entonces, tuvimos una restitución final que respondió a la pregunta del cabildo de cómo o la expectativa del cabildo de que ellas pudieran hablar efectivamente nos sorprendieron, todas cogieron el micrófono frente a la Facultad de Artes. Este es el patio de la facultad. La imagen de la izquierda es el patio de la facultad. Un detalle del patio de la Facultad de Artes de la Universidad Distrital, donde ellas cogen el micrófono y se comunican y hablan con las audiencias allí. Y por otro lado, el mercado artesanal y un poco junto con los otros participantes del taller, poder hacer tipos de intercambio con sus productos en la búsqueda también de escenarios de autonomía para las mujeres. Bueno, aquí iría como hasta ahí, pero voy con unas reflexiones finales. Y que quisiera compartir con ustedes es que los elementos de la navegación del cabotaje, como lo he hablado, es pensar en la costa, la universidad, los cabos, como he dicho, es la investigación, entender que la investigación
hay que entenderla también como coadecuación de la gestión académico-administrativa. No es menor tener que hacer todo ese trabajo de gestión para que se dé la investigación. Parecía que la investigación transcurre por medios mágicos y se dan los procesos investigativos y no todo el entramado académico-administrativo y una enorme gestión que hace posible la investigación. Eso es parte de la investigación. La investigación como codirección de tesis, de creación investigadora, la investigación como coenunciación de las investigadoras al observar y participar un taller de creación, la investigación como coescritura del taller de performance, Transmigrar, la investigación como covaloración de los intercambios sensibles en la implementación del taller Transmigrar, la escuela de mujeres y la investigación como cogestión de cuidado en perspectiva interseccional en la aplicación del taller Transmigrar. Bueno, solo hacia el final, transitando esta metáfora, tratando de darle sentido a esa intuición que me dio para pensar mi experiencia como navegación de cabotaje, pude aclarar que el motor, el impulso necesario para el movimiento fue el bogar, que lo logramos gracias a la Escuela de Mujeres, no solo esta, sino la que se viene dando en la línea de investigación hace tantos años, que hace mucho tiempo labra y cosecha para descifrar caminos movilizando redes de cuidado. Así nos movemos. Transmigrar no hubiera sido posible sin la perspectiva que le hemos puesto las mujeres de cómo somos estructura en Colabor para sortear los desafíos de la creación investigadora en movilidad, como lo dice la maestra Sonia Castillo Valle. Traigo aquí las palabras que hace algunos días dijera la renombrada economista colombiana Cecilia López Montaño frente a la economía del cuidado no remunerado, cuando reclama que el cuidado no debe seguir subsidiando a la economía, sino que las labores de cuidado y del hogar son trabajo productivo. Con esta charla he buscado visibilizar y hacer reconocer ese enorme trabajo de cuidado que hacemos por lo general las mujeres y que no debería seguir siendo considerado como un subsidio a la investigación, sino que se investiga desde redes de cuidado, de colabor, lo que es consustancial a la investigación y en particular a la creación investigadora. Esta es una imagen de los bogas, entonces esta me gustó porque, bueno, siempre es la figura masculina y haciendo mucha fuerza, pero no hay bogas, las bogas. Yo quisiera, si fuera artista plástica, hubiera hecho un dibujo de las bogas. Como no lo soy, me toca acudir a estas imágenes. Entonces pero la imagen lo que coge es el trabajo, el trabajo además en colabor. Con las materialidades que los rodean para lograr avanzar. Entonces, la metáfora de la navegación de cabotaje ha buscado visibilizar las prácticas de colabor y cooperación de las mujeres de la línea de investigación y estudios críticos de las corporidades, personalidades y sensibilidades de la Universidad Distrital, que han movido, porque bogar es mover, han movido la navegación cuidando ese andar entre cabo y cabo, preservando la cosecha sin perder de la vista y el corazón ni las personas, ni la costa, ni el horizonte. Quiero finalmente hacer un homenaje a esta escuela de performance y performatividades pasarela, el grupo de investigación que ellas, cada una de ellas, bajo el grupo, hizo sus proyectos de investigación, de maestría, también de doctorado algunos, o están haciendo, y a la vez participaron activamente en soportar desde la colabor la propuesta, el bogar de la propuesta Transmigrar en la Universidad del Desarrollo, la propuesta Transmigrar en la universidad. Y por último, muchas gracias con la imagen de mi colega, la maestra Olga León, hablando de esas redes. Nosotras en la cajita blanca, descifrando las redes. Bueno, hasta ahí quisiera compartirlas para que pudiéramos conversar y no sé si la maestra lo encuentra oportuno y nos devolvemos un poco a hablar cómo fue que se dio esto de la performance para que pudiera ser resumada.
reorientada bajo las lógicas de Transmigrar. Pues María Tere y colega, yo sobre todo quiero aprovechar este momento porque me parece que lo que tú estás presentando deja en breve ver la gran contribución que tú le hiciste al proyecto para que fuera posible el desarrollo de este proceso en la Universidad Distrital. Fue necesaria tu doble formación como artista, como emprendedora desde la danza hace muchos años en un país que no preveía esto, formación como antropóloga y todo el conocimiento que tú traes de la gestión cultural. Me parece que tú has presentado aquí, no me voy a detener un poquito en lo de la performance y esto, sino que quiero ver cómo tú, de alguna manera, con esto, con este bogar que estás presentando, que fue tu propia experiencia, me deja ver ahora, escuchándote, cosas que no había podido reflexionar. Y es primero, el transmigrar se da en un momento y en un bajo profundo de procesos de migración entre mundos, primeros o terceros mundos, desarrollados o subdesarrollados, en desarrollo, como se quiera llamar, pero un proceso mundial, problema mundial de migración entre mundos. Y en este orden de ideas, cuando hay una asignación de recursos, o sea, la tarea que tú hiciste en dos rutas en este proyecto, al encargarte de esta función de organización administrativa, lo presupuestal no fue poco, porque es que allí se resolvió realmente este asunto entre mundos. Por un lado, te tocó hacer una tarea de traducción entre métodos y lenguajes y por otro lado tu rol de mediación en diferentes instancias, porque me refiero a la traducción entre métodos, por ejemplo, cuando la Unión Europea decide asignar para estos nosotros llamados terceros países, que esa ya es una comprensión bastante clara de cómo somos vistos, terceros países, y cómo se nos favorece, se nos apoya a partir de un proceso de asignación de algo que tuvimos que firmar que fue los Partnership Agreement. Tú hiciste literalmente con el Partnership Agreement al ponértelo sobre tus hombros un proceso de traducción, no solo del método, entre el método y la lógica de asignación que traía el partnership, sino en cómo esto se comprendió y se tradujo en la metodología interna presupuestal pública de la universidad. Que si tú recuerdas, en algún momento incluso tuvimos con Antioquia que reunirnos y ver cómo se hacía esto, pero allí fue muy importante, además incluso la traducción literal del lenguaje que tú tuviste que volver a hacer, dado que la traducción que se hacía del, del Partnership Agreement, pues pasaba por otro tipo de nivel. Tú tuviste con tu conocimiento que hacer esa traducción financiera, que se pudiera comprender. Y a lo largo de todo el proyecto volvías y retomabas y decías, no, es que es esto, aquí no quiere decir esto, sino esto, y consultabas expertos en el tema financiero, etcétera, y siempre nos fuiste como haciendo ese proceso de traducción entre métodos. Tenemos el bajo fondo de que nosotros somos países terceros, y tenemos el bajo fondo de la pregunta que se estaba dando entre todos nosotros por los procesos de valorar dinámicas de colonización o no colonización y las apuestas mundiales por el desarrollo y por ayudar a salir de la pobreza a estos países. Entonces, esa traducción hizo una tarea de mediación, te tocó hacer un rol de mediación que creo que la denominación de intercultural no es suficiente,
no sé cómo se le pudiera nombrar, pero es entre la administración y asignación de recursos de un organismo mundial que ve el mundo y hay apuestas por el mundo, hasta cómo eso aquí fue bajando, 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 hasta llegar al doctorando que no había salido nunca del país y que tras el acompañamiento de tu mediación, tú seguiste haciendo procesos de traducción, cómo hacer que el comité, todos nosotros, comprendiéramos que era necesario tratar el tema económico y que no se trataba solamente de un tema académico artístico. Sí, yo quiero ahí hacer un comentario, porque además, al ser terceros países, nosotros no podíamos, por ejemplo, entre la Universidad de Antioquia y la Universidad Distrital, hacer intercambio de movilidades, lo que sí No, podían hacer en Europa. Entonces, lo que también, pues nosotros hacíamos nuestras conversaciones, pero casi de una manera informal, por decirlo de alguna manera, porque imposible. dentro del marco del proyecto no estaba permitido eso y me parece complejo porque precisamente al tratarse de un proyecto que busca construir redes, pues es importante que también al interior de los países se pueda hacer esos intercambios. Quiero terminar la idea, Agustín, me parece magnífico que hayas dicho esto porque también la maestra lo señaló. El hecho de que ustedes lo hicieran en escenarios de extensión y nosotros en escenarios curriculares también no nos permitió mucho la interacción. Pero ¿a qué voy con todo esto? A que al final de todo esto, de todos estos procesos de traducción que hizo la maestra, que tuvo que hacer incluso traducción de clase social, porque cuando la gente llegaba aquí en los procesos de entrega de documentos y cómo fue que manejó el recurso público, tuvo que explicarle a las personas, mire, lo que pasa es que en esta factura hay este tipo de alimentos que aquí tienen determinado valor, pero que allí son alimento del día a día. Me pareció muy curioso eso, o sea, llegamos al punto en el que aquí se podía llegar a pensar que no se había hecho un buen uso del recurso por parte de un estudiante de doctorado y sí se había hecho en contexto situado, como ella lo mencionó desde el comienzo. Entonces ella tuvo que hacer esa traducción, pero aquí tuvo que hacer una mediación muy importante, interna, que fue una mediación entre clases sociales, porque esto nos condujo, ella se tenía que ir a las oficinas con todos los documentos, con el apoyo que tenía, para poder explicar el uso de la asignación de un recurso que además era para un tipo de, de investigación que no se conocía, que es investigación basada en la movilidad. O sea que no fue de poca monta y creo que al final de todo este proceso de traducción entre métodos y lenguajes que hizo la maestra, que para mí fue un proceso de decolonización interna, o sea, de cómo nosotros mismos nos fuimos dando cuenta, las personas que resultaron más beneficiadas y creo que se cumplieron muchos objetivos de nuestro programa de doctorado fueron las doctorandos y doctorandas que a través de este proceso de traducción acompañado por la maestra y su voluntad social y comprensión como antropóloga de las relaciones sociales que se dan allí, pudo hacerle ver a la gente que la formación de un artista como investigador en este proyecto implicaba de alguna manera formarse también como ciudadanos del mundo. Un primer pasito, dejó abierto eso y ella nos insistía, nos preparaba, que no les falte esto, mire que en la entrada les van a pedir esto, que no les falte esto. Un listado de 39 documentos que se tomó el trabajo de ir organizando y diciendo, y era ella quien tenía que revisar todo este tipo de procedimientos. Entonces, me parece que todo el manejo, lo dicho, la persona que se cargó bajo su responsabilidad el cumplimiento
presupuestal del Partnership Agreement y hacer de esto un proceso de formación de mundos en interacción fue María Teresa. Y aquí es mucho más que lo cultural. Yo ya no sé cómo se llamarían esos mundos, si primeros, segundos o terceros mundos, pero lo que sí es cierto es que en últimas la mediación que ella hizo fue de la visión de asignación presupuestal de grandes instituciones como la Unión Europea para apoyar estos terceros países a mediar con las representaciones provenientes de la vulnerabilidad de las gentes de estos terceros países respecto de, particularmente los artistas, la plata no era para hacerse famoso, para llevar obra y hacerse famoso. Primera representación que le tocó a la maestra lucharla día a día, porque nuestros artistas pensaban que era que se habían ganado una beca famosa y que se iban a presentar su obra. Primero, no. Segundo, el gasto, como era gasto público y aparte asignación internacional, tenía que ser vigilado. Es decir, que no es que me gané la beca y uso el recurso como quiero, sino que nos ayudó a entrar en las lógicas del manejo y comprensión de lo público. Siempre nos lo dijo, estamos en el ámbito de lo público. Este trabajo tuyo, María Tere, fue, yo aprovecho este momento para hacer todo mi reconocimiento, porque es que ya uno a la distancia puede ver que incluso tuviste que hacer el proceso de mediación con todo el comité, porque nosotros todos íbamos en lo académico, en los talleres, y la maestra ahí detrás con el tema del presupuesto. Otro de los aspectos en los que se formaron nuestros estudiantes fue el comprender que lo que tenía que preparar y que se iban era a esto, era a un proceso de estudiar de manera colaborativa vulnerabilidades de migración y entonces reconocernos como migrantes, nosotros mismos. Esto que ella acaba de plantear de la caja negra y de la caja blanca, fue ella quien nos hizo, pues es que nosotros también somos migrantes en este proceso. Entonces, creo que es eso, las tareas de la traducción entre lenguajes y métodos y las tareas de la mediación, no solo cultural e intercultural, sino mediación entre las lógicas de los campos de conocimiento, porque el artista asumía el presupuesto era para hacer obra o detrás de la fama y resulta que esto no funcionaba así. Quería hablar de esto, maestra, porque creo que el salto de la formación de nuestros doctorandos, de artistas como investigadores, uno de los más profundos y a los cuales no le hemos prestado atención, es el paso cualitativo de darse cuenta de que forma parte de un país en diálogo con otros organismos internacionales, que puedas acceder a recursos como investigador o investigadora, pero para contribuir al desarrollo del país desde las artes. Y cierro con esto, la primera reunión que tuvimos para organizar este proyecto con la profe Monique y la profe María Teresa y Ana Milena, en algún momento hicimos el llamado de pensar como país, no como institución, sino nosotros íbamos como país, eh, distrital y Antioquia. Y pues creo que ese fue nuestro trabajo. Muchas gracias, maestra, por la presentación. Ya termino. Muchas gracias con esas palabras, maestra Sonia. Y por supuesto, eso no fuera posible, no hubiera sido posible sin ese equipo de la distrital tan impresionante, Lina, Ingrid y todas las personas de financiera, con muchas dificultades, porque era el primer proyecto de este estilo que tenía la universidad en términos institucionales, pero con una enorme disposición
a entender, a abrirse, que es la navegación, de bogar, es el estar dispuesto a descifrar. Y encontramos esa voluntad en muchísimos colegas. Em, no sé si damos, me gustaría comentarles que para usar esta metáfora, empecé a buscar y buscar información. Y con respecto a esto que decía la maestra, la necesidad de que eso sea visible. De hecho, se viene resolviendo en lógicas de cooperación sur-sur, en lógicas de cooperación donde este conocimiento ya se vuelve conocimiento compartido en la cooperación, por ejemplo, en el sur global, entre el sur global. Por ejemplo, un texto que me llamó mucho la atención es de Lina Rocío Medina, que hablaba de la navegación, los maestros de la navegación, las técnicas de movilidad fluvial en la Colombia prehispánica y dando cuenta de que siempre en la historia de la navegación aparece la de los grandes barcos o de los, pero no de las técnicas y los conocimientos y cómo toda la inserción, por ejemplo, cuando llega la colonización española, es posible por los profundos conocimientos de comunidades indígenas de cómo moverse en esos ríos y qué aparato funciona y cómo hace ejercer la fuerza y dónde apoyarse y las miles de formas, ella recoge en el artículo estas muchas formas. Entonces, como este también es ese esfuerzo de que la investigación tiene que ver con recoger también esta información, es el cómo, así como lo buscamos con la maestra. Analizar el taller y ver el cómo es que se da el milieu del taller, igual cómo es que se da el milieu de la investigación y eso no es de poca monta. Con lo que señaló Agustín Parra, el que estuviera diseñado el proyecto, de estando nosotros a pocas horas de comunicación y siendo tan fácil y tan barato nuestra comunicación entre nosotros, sur-sur global, siempre tenía que la comunicación estar mediada por el diseño, la concepción hacia Europa y volver a Colombia. A cada una de nuestras estructuras mediaba en todo, el ductus, como llamo yo, estaba orientado en ese camino. Y bueno, es un poco también que esto es resultado de la investigación. Gracias a esta investigación, gracias a todos esos escollos, lo hemos podido entender y descifrar, y creo que ese es el gran legado que le vamos dejando estos proyectos al país y a nuestras universidades. No sé si habrá alguna pregunta, Agustín, que la gente quiera intervenir o comentar. Claro que Claro sí, que sí, abrimos el abrimos el espacio espacio para para las personas que están aquí y quieran eh, intervenir, hacer alguna pregunta o quienes están conectadas o conectados pueden levantar la mano y con mucho gusto o a través del chat, yo con mucho gusto les abro el micrófono y la cámara o pueden escribir por el chat. ¿Hay alguna pregunta entre el público? Mientras surge algo en el chat, eh, había un retorno, ya acabo de solucionar el problema. Quería mencionar que me parece muy interesante el punto que mencionas acerca del prefijo co, porque realmente este es el trabajo de Transmigrarts fue un trabajo de hacerlo con otros, ¿sí? Del intercambio con otros. Cómo precisamente ese trabajo colaborativo era un proyecto de crear redes, es lo que posibilita potenciar pues cada una de las capacidades individuales que tenían cada uno de los socios. En particular, creo que cuando pudimos sentarnos la Universidad de Antioquia y la Universidad Distrital a dialogar, fueron diálogos muy enriquecedores basados en el respeto por la diferencia, porque es maravilloso cuando a partir de esas diferencias comenzamos a enriquecernos mutuamente. Por otra parte, el punto que mencionas, pues de esa tendencia de
los artistas a pensar en términos de obra y este proyecto nos invitó a pensar en términos de personas. Entonces, y cómo la investigación no es para, pues, para el beneficio de mi obra personal, sino que se trata de proyectos de investigación-creación aplicada en donde buscamos pues la solución a esos problemas globales que mencionas, pues como muy claramente como la migración y todos los tipos de migración que se desprenden de allí. Muy bien. ¿Alguien aquí en el auditorio? Reviso el chat, pero no. O alguien puede levantar la mano también de las personas que están conectadas. Bueno, por el momento no hay ninguna pregunta. No sé si quieras hacer algún comentario final en tu charla. Yo quiero hacerle una pregunta a la maestra María Tere, y es ya con con esta idea de los acuerdos que tuvimos que firmar, el hecho de que se haya podido cumplir el acuerdo en general, como en su labor, en su rol de tener que haber administrado ese partnership en la parte presupuestal. Para ti como investigadora y como artista, ¿esto qué nuevos caminos o nuevas perspectivas te amplió o qué interrogantes te dejó siendo tú, mujer, artista, en el escenario de lo público, en Colombia, y aparte de eso, eh, encargarse de este rol? Sí, la certeza de que la creación en obra, el crear en general, no puede pasar por encima. O sea, este, hay una opacidad en este tema administrativo, en el arte en general. Entonces nos quejamos de que llegamos con un proyecto por el que puedes tener una vocación social preeminente y uno va y le reclama a los funcionarios de que puedan hacer recursos porque uno ve clarísimamente que esto beneficia a las personas. Y pues el funcionario va a estar pensando en presupuestos, disponibilidad y bueno, etcétera, lo que él esté pensando. Si la respuesta es negativa, siempre vamos a usar una expresión que es muy recurrida en el arte, el burócrata detrás del escritorio. Entonces, siempre estamos considerando que esa persona burócrata, eh, en últimas, es como no accede a esa comprensión del arte que nosotros tenemos y que eso es lo que nos lleva a que no podamos acceder. O sea, es parte, le adjudicamos eso a la estrechez mental de un burócrata. Y la propuesta con esto es que ese es el arte también. Está el arte en descifrar los caminos que hacen posible las cosas, las prácticas, los proyectos, y donde esa condición de la existencia, de la materialidad de la existencia no sea ignorada, como en esta imagen de los estudios que se ha hecho sobre la historia de la navegación fluvial y pueden pasar por la historia del río Magdalena o por la historia de la conquista y cómo pasaron y pasaron y el cuento es cómo llegaron y llegaron, Belalcázar llegó a Bogotá y nunca aparece la pregunta, oye, ¿y cómo llegó? No, pasó mucho sufrimiento, se enfermaron de malaria, etcétera. El relato nunca toca la condición material y ahí es donde desaparecen los bogas, las técnicas, la ingeniería y descomunal que tiene. Trabajar en estos proyectos de colaboración de muchos lados, entre norte y sur global o entre sur y sur, eh, mm, es indagar eso, ¿sí? Además de, no que esto quede nuevamente en la sombra y se vuelva como el destorbito que tocó hacer para llegar. Eso fue
como un detalle en el camino. No es cierto, no es un detalle en el camino, es el camino. Es el camino creativo. De hecho, las tesis lo revelaron, que fue muy bello de esas tesis, porque ellos llegaron con sus preguntas de creadores, de investigadores, de danzantes, etcétera, desde donde habían avanzado sus propuestas como artistas. Pero el tener que navegar estas aguas lleva a que esa pregunta se inserte en lógicas globales, en respuesta a preguntas globales y modos en que puede resolverse. O sea, no es solo la brillantez de ese artista que propuso eso, sino además haber llevado a otra escala y manejando otro tipo de desafíos y de capas ese trabajo. Esto es lo que le da a la hondura, la posibilidad de que realmente la creación investigadora sea producción de conocimiento y pueda rebasar los límites del campo del arte y sus lógicas de la distinción para rebasar y entender también su enorme poder en la vida social. Eh, entonces sí, creo que es uno de los grandes regalos que nos deja transmigrar a nuestros doctorantes, a los procesos de formación, a la línea y por supuesto un enorme regalo fue haber podido cooperar con la Universidad de Antioquia, que tiene caminos distintos porque ya tiene un desarrollo investigativo de otra manera y una gran experticia y adecuación administrativa también. Y poder haber desarrollado estos diálogos, parte de los cuales es esta conversación. Entonces, Agustín, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, María Teresa, por tu presencia. Ha sido maravilloso escucharte, saber esos retos que nos enfrentamos, todo lo que está detrás, porque siempre vemos los resultados investigativos, pero no todo el arduo trabajo que hay para hacer eso posible. Entonces, mil y mil gracias por haber compartido esta experiencia con nosotros. Y no resta más sino invitarlas e invitarlos a la próxima semana que tendremos la conferencia Investigación, creación aplicada a la reivindicación política de diversidades sexuales y de género en el taller Escrituras Dramáticas y Teatrales que la dará Diego Prieto Olivares. Entonces, hasta el próximo jueves y bueno, mil gracias de nuevo y felicidades. Muchas gracias a todos y Gracias. buen viento y buena mar. Gracias. Adiós.